Bienvenidos una vez más a su canal favorito de farándula y cotilleo del corazón. Hoy nos adentramos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más icónicas de la televisión turca, dos almas que, aunque sus caminos puedan haber tomado rumbos distintos, siguen resonando en nuestros corazones con una fuerza que parece inagotable. ¿De quiénes hablo? Pues claro que sí, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que incendió las pantallas con su química explosiva y que incluso después de su separación, continúa siendo objeto de debate, especulación y sobre todo, muchísimos suspiros. Y es que hoy, vamos a analizar una declaración que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha hecho que nuestros corazones vuelvan a latir con la esperanza de una reconciliación, o al menos, de un reconocimiento público de esa conexión tan especial que siempre hemos visto entre ellos. Kerem, al parecer, ha hablado, y lo que ha dicho, preparen palomitas porque esto se pone bueno. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse a su canal, donde siempre les traemos la información más fresca, los chismes más calientitos y los análisis más profundos sobre sus estrellas favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y ahora sí vamos a darle caña a este tema que tanto nos apasiona. El universo de los famosos turcos es un laberinto de emociones, rumores y giros inesperados, pero hay ciertas historias que se graban a fuego en nuestra memoria colectiva. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de ellas. Su conexión en la pantalla traspasó el set de grabación, convirtiéndose en un romance de ensueño que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Su química era palpable, sus miradas decían más que 1000 palabras y su complicidad era evidente en cada evento público al que asistían juntos. Nos regalaron momentos inolvidables, desde sus fotos de vacaciones, hasta las entrevistas en las que se miraban con ese brillo especial en los ojos. Los vimos reír, los vimos apoyarse y los vimos enamorarse. Y es que, ¿quién no se enamoró de su historia? Su amor parecía sacado de un cuento de hadas, un cuento de esos que todos queremos creer. La serie Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, no solo por su trama divertida y romántica, sino también por la magia que emanaba de la pareja protagonista. Hande con su belleza angelical y su carisma arrollador, y Kerem, con su mirada penetrante y su encanto irresistible, eran una combinación explosiva, una fórmula perfecta para el éxito. Sus personajes, Eda y Serkan, se volvieron sinónimos de amor verdadero, de esos que superan cualquier obstáculo, de esos que nos hacen creer en los finales felices. Y nosotros, los espectadores, nos dejamos llevar por esa fantasía, soñando con un futuro en el que el amor de Hande y Kerem traspasara las pantallas y se convirtiera en realidad en la vida real. Y por un tiempo así fue. Disfrutamos de cada detalle, cada guiño, cada pequeña muestra de afecto. Les dimos el título de la pareja perfecta y celebramos cada uno de sus aniversarios como si fueran nuestros propios. Pero como pasa a veces en la vida, los cuentos de hadas también pueden tener giros inesperados, y así fue como nuestra historia de amor preferida tuvo un final que nadie esperaba. La separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans, un jarro de agua fría que nos dejó con el corazón roto y con miles de preguntas sin respuesta. Los rumores no tardaron en surgir, desde terceras personas involucradas, hasta problemas de agenda y diferencias irreconciliables. Pero la verdad, como siempre, quedó oculta tras bambalinas, dejándonos a nosotros, los espectadores, con la incertidumbre y la esperanza de un posible reencuentro. Y aunque ambos han continuado con sus vidas, con nuevas relaciones y nuevos proyectos, la sombra de su historia de amor siempre ha estado presente, como un eco que resuena en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, en cada comentario de sus seguidores. Y es que, ¿cómo olvidar una química tan fuerte? ¿Cómo ignorar una conexión tan evidente? En este contexto de nostalgia y especulación es que nos llega esta declaración que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha utilizado unas palabras que han resonado con fuerza en el corazón de todos sus fans. ¿Qué dijo exactamente? Pues, agárrense que aquí viene lo bueno, Kerem se refirió a Hande como su musa. Sí, escucharon bien. Su musa. No su amiga, no su compañera de trabajo, no su expareja, su musa. Una palabra que encierra un significado profundo, un reconocimiento de la influencia que Hande ha tenido en su vida, en su trabajo y en su proceso creativo. Una palabra que evoca inspiración, admiración y, por qué no, un cierto grado de anhelo. Y no solo eso, sino que añadió algo más que
Dejó a todos sin aliento. Siempre lo será, afirmó con una seguridad que erizaba la piel. Ande es mi musa, siempre lo será. ¿Qué significa esto? ¿Es una declaración de amor encubierta? ¿Una manifestación de respeto y admiración? ¿Un reconocimiento de esa conexión especial que los une? Las interpretaciones, como era de esperarse, no se han hecho esperar. Los fans de la pareja han explotado en júbilo compartiendo la noticia en todas las redes sociales, creando hashtags y especulando sobre un posible reencuentro. Los más optimistas ven en esta declaración una señal clara de que el amor entre Kerem y Hande sigue vivo, latente, esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza que nunca. Los más realistas, por otro lado, lo ven como un gesto de cariño y agradecimiento, un reconocimiento del impacto que Hande ha tenido en su vida y en su carrera, pero sin necesariamente implicar un deseo de retomar la relación. Y luego están los escépticos, los que consideran que estas palabras son solo una estrategia mediática, una manera de generar revuelo y mantener viva la llama de la atención pública. Pero independientemente de cuál sea la interpretación que le demos, lo cierto es que la declaración de Kerem ha movilizado a miles de personas, ha reavivado la esperanza y ha puesto el foco nuevamente en esta historia de amor que sigue fascinando al mundo entero. Y es que hay algo en la conexión entre Hande y Kerem que es difícil de ignorar, una magia que trasciende la pantalla y que se ha instalado en el corazón de todos nosotros. Ahora analicemos un poco más a fondo el significado de esa palabra, musa. En la mitología griega, las musas eran las diosas inspiradoras de las artes y las ciencias. Eran las encargadas de despertar la creatividad de los artistas, los poetas, los músicos y los filósofos. Eran las fuentes de la inspiración divina, las que transmitían el don de la creación a los mortales. En el lenguaje cotidiano, la palabra musa se utiliza para referirse a esa persona que nos inspira, que despierta en nosotros emociones, sentimientos e ideas que antes estaban dormidos. Esa persona que nos motiva a ser mejores, a superarnos, a crear algo nuevo y maravilloso. Y cuando Kerem se refiere a Hande como su musa, está reconociendo que ella ha jugado ese papel en su vida. Que ha sido una fuente de inspiración para él, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Que su presencia ha despertado en él algo especial, algo que lo impulsa a ser un mejor actor, un mejor ser humano, un mejor artista. Y es que no es casualidad que la mejor interpretación de Kerem, la que lo consagró como uno de los actores más talentosos de Turquía, haya sido precisamente en la serie en la que compartía protagonismo con Hande. La química entre ellos era innegable, su conexión en pantalla era palpable, y es evidente que esa relación personal se tradujo en un trabajo actoral de altísima calidad. Y si a eso le sumamos la declaración de que siempre lo será, la cosa se vuelve aún más interesante. ¿Implica acaso que Kerem sigue buscando esa inspiración en Hande incluso después de su separación? ¿Que ella sigue siendo la chispa que enciende su creatividad? ¿O se refiere más bien a que ese impacto que ella tuvo en su vida seguirá siendo permanente, una marca indeleble que nadie podrá borrar? Las respuestas, como siempre, las tienen ellos, pero nosotros, los espectadores, podemos deleitarnos con esta incertidumbre, con la posibilidad de que su historia de amor aún no haya terminado de escribirse. Y es que en el mundo de las telenovelas, todo es posible. Los amores más grandes pueden renacer de las cenizas, las parejas más icónicas pueden volver a unirse, y los finales más tristes pueden transformarse en finales felices. Y eso es precisamente lo que todos nosotros, los fans de Kerem y Hande, seguimos esperando. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Kerem o Hande hacen declaraciones que avivan las llamas de la esperanza. A lo largo de los meses posteriores a su separación, hemos visto pequeños gestos, comentarios sutiles y miradas cómplices que nos han hecho creer que su historia no está completamente cerrada. Hemos analizado cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas que nos indiquen que aún hay sentimientos entre ellos. Hemos interpretado cada una de sus entrevistas, tratando de descifrar los mensajes ocultos entre líneas. Y hemos compartido nuestras teorías en foros y redes sociales, creando una comunidad de fans que no se rinde ante la posibilidad de verlos juntos nuevamente. Y es que la historia de amor entre Kerem y Hande no es solo una historia de amor entre dos celebridades. Es también un reflejo de nuestros propios anhelos y sueños. Es la representación de la esperanza de un amor verdadero, de esos que superan las adversidades y los obstáculos. Es la prueba de que a veces los finales felices sí son posibles, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y aunque la vida real
No es una telenovela, nosotros, los espectadores, seguimos aferrados a la idea de que el amor entre Kerem y Hande aún tiene una oportunidad, y cada declaración como esta, cada pequeño gesto, alimenta esa esperanza y nos hace creer que nuestra historia de amor preferida aún puede tener un nuevo capítulo. Ahora, más allá del romanticismo y de la esperanza, es importante también analizar esta situación desde una perspectiva más objetiva. Kerem y Hande son dos profesionales talentosos, con carreras exitosas y con una gran base de seguidores en todo el mundo. Sus vidas profesionales están intrínsecamente ligadas, en parte gracias a la serie que los unió y que los catapultó a la fama. Es posible que esta declaración de Kerem no sea más que un reconocimiento del impacto que Hande tuvo en su carrera, un agradecimiento por la inspiración que le brindó y una manera de mantener viva la imagen de la pareja que conquistó los corazones de millones de personas. Es probable que ambos, conscientes del poder que tienen sus nombres juntos, estén utilizando esta dinámica para mantener el interés del público y seguir generando expectativa. Después de todo, en el mundo del espectáculo, la atención mediática es fundamental para el éxito, y la historia de amor entre Kerem y Hande es un producto muy rentable. Y es que no podemos negar que la química entre ellos sigue siendo evidente incluso cuando están separados. Cada vez que se reencuentran en un evento público, cada vez que se cruzan en una alfombra roja, las miradas y los gestos cómplices son imposibles de ignorar. La tensión sexual entre ellos sigue siendo palpable, y eso genera un morbo que no pasa desapercibido para los medios de comunicación y para el público en general. Y es por eso que es comprensible que tanto Kerem como Hande utilicen esa química a su favor, alimentando la ilusión de los fans y manteniendo viva la llama de la expectativa. Pero, ¿hasta qué punto es estrategia y hasta qué punto es genuino? La respuesta, como siempre, es un misterio que solo ellos conocen, pero mientras tanto, nosotros, los espectadores, seguiremos disfrutando de esta montaña rusa de emociones, especulando sobre sus vidas y soñando con su posible reencuentro. Y es que, en definitiva, la declaración de Kerem sobre Hande como su musa, siempre lo será, es un claro recordatorio de que el amor, en todas sus formas, sigue siendo un motor poderoso en nuestras vidas. El amor romántico, el amor platónico, el amor a la inspiración, el amor a una persona que nos marcó de manera especial. El amor es ese sentimiento que nos impulsa, que nos motiva, que nos hace soñar. Y la historia de amor entre Kerem y Hande es un reflejo de todo eso. Es un ejemplo de cómo el amor puede trascender la pantalla, de cómo la conexión entre dos personas puede conmover a millones de corazones. Y aunque la realidad pueda ser diferente a lo que nosotros imaginamos, siempre nos quedará la magia de su historia, la fuerza de su química y la esperanza de que quizás, algún día, volvamos a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla, celebrando ese amor que nos ha robado el corazón. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de cada detalle, cada declaración, cada guiño, porque sabemos que en el mundo del espectáculo, todo es posible, y que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel aún tiene muchos capítulos por escribir. Y ahora, mis queridos amantes del drama, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones y especulaciones. Hemos analizado la impactante declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, donde la llama su musa y afirma que siempre lo será. Hemos explorado el significado de la palabra musa, hemos recordado la historia de amor que vivieron y hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación. Hemos visto cómo esta declaración ha movilizado a los fans y ha reavivado la esperanza de verlos juntos nuevamente. Hemos hablado del poder de la química entre ellos y de cómo esa conexión sigue generando interés y expectativa. En definitiva, hemos viajado por ese laberinto de emociones que es la historia de Kerem y Hande, una historia que sin duda sigue siendo un tema recurrente en nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta maravillosa comunidad de amantes del chisme y del drama. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante, así que muchísimas gracias. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O piensan que es solo una estrategia mediática? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, porque me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para expresar nuestras emociones y para disfrutar juntos de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, no se olviden de dar me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares,
porque el chisme se disfruta más en compañía. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que seguiré trayéndoles los mejores análisis, los chismes más jugosos y los temas más candentes del mundo de la farándula turca y de otros rincones del planeta. Así que los espero en el próximo vídeo, mis queridos. Muchos besos y hasta la próxima.